Bueno, gente, vamos a ver a Mariana Bray discutiendo con los zurdos de C5N en vivo tras la marcha de la reforma laboral. Vamos a verlo porque está muy bueno el video. Marian. Sí, a ver. Marian, que hoy no llegó a ningún lado. Sí, no, después sí. Llegó, pero tarde, pero llegué. Por eso, cuando hablábamos recién de sentimiento colectivo, digo, también podría estar bueno del otro lado. ¿No? Porque yo creo que fue, por suerte, fue mucha más la gente que hoy quería ir a trabajar. Por eso la marcha tampoco fue un gran éxito. No me parece mal que se reclame lo que haya que reclamar, pero siempre digo, siempre y cuando eso no condicione la vida del otro. Digo, me parece, ahí es cuando hablo de que la solidaridad no debe ser selectiva. En principio pensaba que, a ver, el gran logro de este gobierno es pensar cómo inició, con qué congreso inició. La cantidad de diputados y senadores que tenía, que era prácticamente poco y nada, y hoy la que ha logrado tener. A mí me parece muy bien que se pueda debatir en el Congreso. Esto es la democracia. Sí, que si el presupuesto se tuvo que postergar a febrero, porque eso es positivo en el sentido de que hay que debatirlo, hay que ajustarlo, hay que buscar la mejor versión de esta reforma laboral. A mí me parece muy bien que la reforma laboral se haya postergado de alguna manera, aunque tal vez el gobierno pensaba que la iba a poder sacar mucho antes. Digo, pero esto es la democracia. Entonces yo la verdad es que felicito en un punto y agradezco que esto esté funcionando de esta manera. Tengo dos opiniones polémicas. La primera es la siguiente. La CGT representa cada vez a menos trabajadores, hay que decirlo, porque está creciendo la informalidad. De hecho, hoy conocimos el informe de mercado de trabajo y hay que decirle a los representantes sindicales, muchachos, empiecen a mirar las cifras y empiecen a representar los intereses de las personas que no tienen derechos laborales. Ahora, le voy a decir también al gobierno nacional, ojo, porque la reforma laboral, para tirar por tierra todos los derechos laborales, tampoco crea trabajo. Lo que hay que generar es una economía que genere trabajo. O sea, enfóquense en el crecimiento económico y no tanto en la modificación de las leyes laborales, que de todas formas es algo que se tiene que debatir. Y la segunda opinión polémica tiene que ver particularmente con... Ay, me olvidé y no la anoté. Polémica en el barrio. Mientras te viene, no va de la mano. Estaba buena lo que te la reforma laboral. Esta reforma laboral no va de la mano con otros proyectos de ley. O sea, vamos a suponer que solo así va a funcionar o tiene que ir acompañado. No va a funcionar así sola. No va a funcionar. A ver, lo que hay que decir, también hay que tener en claro que ayer cuando estuvo Cordero, el secretario de Trabajo, y uno le preguntaba, pero esto también va contra los trabajadores que están actualmente, es retroactivo, y decía, bueno, no, ¿y por qué quieren modificar los estatutos? Bueno, pero después tenemos un año para... Claro, porque los trabajadores actualmente también pueden perder derechos y eso es una discusión muy grande que se va a venir en el Senado. ¿Qué derechos pierden? Porque ese es un punto que me parece que confunde un montón. Tengo anotado eso. No me dejes hablar, no me por favor hablar. Quiero hablar, no puedo opinar de la reforma laboral, que es un tema súper importante. Bueno, no es que no te estamos dando la palabra, Mila, no es que no te estamos dando. Ella habló 3 veces. Este es un programa de debate. Sí, y la por eso quiero hablar y hoy opinar. En día soy yo. Sí. Si te gusta bien y si no, lo siento. Inclinás mucha balanza. Decímelo. Mira, le vuelvo a preguntar a Nico la pregunta que quedó pendiente. ¿Cuáles son esos derechos de los que vos hablás? Digamos, que pierden los trabajadores. Que pierden los trabajadores. Porque vos preguntás y acá denuncio que le están pasando letra. Denuncio que le están pasando acá está el resumen. Hoy leí la palabra Steffi. No, confío en las dos excelentes periodistas. Pero Marian, confío en tu memoria, pero es un punto importante porque lo repiten mucho y te digo, para mí, yo te digo, lo que yo entiendo es que es todo para sumar, son todos derechos para sumar para quienes hoy no tienen esos derechos porque tienen un trabajo informal. Entonces, como vos planteaste eso, me gustaría escuchar eso. Si el gobierno quiere cambiar los estatutos actuales de los trabajadores que ya están en planta, al querer modificar los estatutos, eso modifica, por ejemplo, un actual derecho que tenga yo hoy como trabajador de C5N. Las horas de trabajo, mis vacaciones. Pero si vos estás bajo otro régimen laboral hoy. No, por eso, pero si quieren, yo estoy bajo un estatuto. Un estatuto. El gobierno quiere modificar esos estatutos actuales, por eso mis derechos que hoy yo tengo conquistados, digo, por la lucha no mía, sino de colectiva de todos, yo los puedo perder, reitero, mis horas de trabajo por convenio, mis días de vacaciones, la indemnización. ¿Qué pasa? Por ejemplo, vamos a suponer que yo hace 15 años que estoy trabajando, ¿no? Tu indemnización. Me echan, hoy sería por los 15 años que yo trabajo con más las vacaciones, aguinaldo, eso se suma corta, todo. Eso se corta.
porque el límite sería si es hasta así, 10. de verdad te lo digo con toda honestidad, o sea, está mal explicada, digo, de todos los sectores, porque querés, de la voz te dicen no es retroactivo, esto es para los nuevos empleos. Aclararon que no era retroactivo. No es retroactivo, entonces, esto es lo que ellos dicen, no es retroactivo, entonces, ¿qué significa? Para vos, para vos. Si modificás la ultraactividad, por ejemplo, que es el criterio por el cual, aunque estén vencidos algunos convenios colectivos de trabajo, siguen vigentes hasta tanto no se renegocien, eso te modifica igual, por más que, digo, si se da de baja y no te rige más, empezás a negociar por empresa. También empieza a modificarse cuáles son los derechos sindicales, porque, por ejemplo, hay algunos trabajos que son considerados esenciales, otros que son considerados trascendental. Claro, pero eso te afecta el derecho a huelga, porque prácticamente ningún trabajador queda por fuera de esas categorizaciones. Bueno, los esenciales me parece bien, porque estamos hablando de la educación, la salud, pero después quedan los trascendentales, que no podés afectar el 50% del servicio. Y ahí está, por ejemplo, el sector bancario. Entonces, digo, hay mucho para debatir alrededor de cómo podemos mejorar el sistema de trabajo o el mercado de trabajo, pero no en un sentido de que sea únicamente lesivo para los derechos de los laburantes. Yo no quiero sonar inocente, pero vos no creés, por ejemplo, Steffi, que el trabajo en el Congreso de la Nación puede mejorar el proyecto por supuesto que sí. De hecho, hay una reforma laboral que tiene que discutirse y el peronismo perdió la oportunidad de discutirla con las mayorías para fijar lo que estaría dispuesto a discutir de una reforma laboral. Hay que discutir una reforma laboral. Por eso yo decía anteriormente que se pase y se postergue a febrero en un punto. Me parece muy positivo. Porque hay más tiempo para estudiarla, para leerla, para mirarla, para buscar la mejor versión. Si se da con ese espíritu, sí. Ahora, hay una cosa que le quiero decir, que viste que te dije, tenía dos opiniones polémicas, me la acordé, y también me parece que viene al caso, porque es justamente sobre esto, que es un mensaje a mi coterráneo Pablo Rossi, que dice, yo no necesito ninguna representación sindical, nunca la necesité. Bueno, hay que decirle al señor Pablo Rossi y a todos los laburantes de este país que ustedes tienen derechos laborales porque hubo una lucha de trabajadores a lo largo de la historia y que por más que ustedes digan que no necesitaron de una lucha sindical, las 8 horas de trabajo existen porque hubo trabajadores que la defendieron. Entonces ustedes están escupiendo sobre la sangre de los laburantes que construyeron sus derechos actuales y están convirtiendo sus derechos actuales en privilegios. Con lo cual, lo único que están haciendo es abrazarse son la casta. Igual la circunstancia viene debería, ¿no? Evolucionar, ¿no? Porque es necesaria una reforma laboral, es una de las primeras cosas que vos dijiste. Por eso, era un debate prácticamente cancelado. Es una necesidad de discutir una reforma laboral. Ahora, decir que tus derechos vos no necesitas tus derechos es escupir sobre la lucha de los laburantes. Porque eso no pasa que también, no tiene que ser con todo el respeto, ¿no? Pero el sindicalismo en los últimos años dejó de representar mucho a la masa trabajadora. También lo dije, representa cada vez a menos gente. Yo coincido en ese sentido. Y tiene que ver con los cambios en el empleo. La CGT está diciendo que la idea que tiene, que es la misma de siempre, porque la verdad que yo creo que se juntaron unos 4 o 5, se pusieron a charlar y que no, a ver, pensemos qué podemos hacer de distinto, de creativo, un paro. O sea, es toda la idea que tienen, no se les ocurre otra cosa, no están pensando verdaderamente en el trabajador y cómo armar algo constructivo y distinto, pero no podés seguir proponiendo un paro a esta altura del partido, de verdad. El sindicalista ha trabajado siempre para sí mismo, para transformarse en un ser millonario, rico, vivir de los trabajadores. Ese es el resultado. No es el caso de todos. Y además muchos de ellos, no todos, muchos de ellos, pero ya te dejo, pero muchos de ellos, y no todos, pero muchos de ellos, porque más de uno lo ha dicho incluso públicamente, trabajan para desestabilizar al gobierno. Aguiar lo dijo. Yo trabajo para generar crisis en el país. Bueno, listo, ahí tenés un sector de... Y tenemos que pasar a debatir lo del presupuesto, que también es importante. Simplemente quiero reiterar que hacer una generalización de un movimiento de trabajadores que no son todos iguales, hacer una generalización es banalizar, reducir y simplificar una discusión que es mucho más importante. Y por supuesto que no me voy a poner a defender la CGT contra la cual tengo un montón de críticas, pero los sectores obreros o los representantes de los trabajadores, por supuesto que están aportando a la reforma laboral. Probablemente la reforma laboral que proponga el sector de Fuerza Patria o el sector de la izquierda, no a la que propone obviamente el gobierno. ¿Te parecieron ideas brillantes la que propuso la Fuerza Patria?
no sé si brillante, me parece un adjetivo brillante, me parecen los temas de los Rolling Stones. La verdad es que esto va a dar mucha tela para cortar. Vamos a cambiar de tema y necesito que me presten atención a esto porque la verdad creo que hay un antes y un después de la declaración de una persona que lleva adelante en medios, que es un periodista muy reconocido. Generalmente Daniel Haddad no va a decir una cosa si no tiene información y es una persona con información, con data, empresario de medios que siempre está un paso adelante. Y él dijo que se pueden estar charlando distintas circunstancias para que intermedie los Estados Unidos y la Argentina vuelva a tener las Islas Malvinas. Escucharon bien, pero escúchenlo de la voz de Daniel Haddad. What? Donald es más malvinero que el Jabo. Estados Unidos ¿está queriendo recuperarnos las islas? Yo creo que tal vez el año que viene, o cuando esté más cerca de la elección del 2027, nos vamos a enterar de gestiones muy silenciosas propiciadas por Estados Unidos para acercar posiciones en el tema Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña. Quiero reiterar nuestro reclamo legítimo e irrenunciable sobre la soberanía de las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes que permanecen ocupados ilegalmente, por lo que invitamos al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales. El aliado es Estados Unidos, porque al hacer una base militar en la Antártida, en Ushuaia, avala el reclamo sobre la Antártida. ¿Y Ushuaia es la capital de qué? Y Tierra del Fuego. ¿Y qué más? Islas Malvinas. Claro. Es el primer paso para empezar a pensar la recuperación de Malvinas. Nosotros estamos convencidos de que la soberanía no se defiende con aislacionismo, sino construyendo alianzas estratégicas con aquellos con quienes compartimos una visión del mundo. El mejor recurso para defender nuestra soberanía es precisamente reforzar nuestra alianza estratégica con los Estados Unidos. Esto es muy grave, que la avanzada del Reino Unido tiene vía libre por parte del presidente de la Nación, pero también, señora presidenta, déjeme de preguntarle a usted qué va a decir con esta base militar de Estados Unidos, qué va a decir con este radar que se pidió que se reactive y qué van a decir todos aquellos que hoy callan y que se convierten en cómplices de la entrega sistemática de la soberanía argentina, de las Islas Malvinas, del presidente de la Nación. Por este camino hay mucha gente dolida, está herida, porque ven que la base de la OTAN sigue creciendo en nuestras Islas Malvinas, están muy cerca de la Antártida, con esa mirada al agua dulce, tienen todas las riquezas que sacan por el canal bioceánico. Estamos muy agradecidos por la visita de la general Richardson. Why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium. You just have the largest oil reserves. We have the 31% of the world's fresh water in this region too. We have a lot to do. This region matters. Las Malvinas son argentinas. La soberanía no se entrega. Y si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies. Y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos. Y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Durante las últimas décadas, nuestra demanda soberana por las islas fue damnificada de forma directa e indirecta por las decisiones económicas, diplomáticas y militares de la casta política. Nadie puede tomar en serio el reclamo de una nación cuya dirigencia es conocida en el mundo por su corrupción e incompetencia. En la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. La señora Thatcher fue... Thatcher es una enemiga de la Argentina. Ayer, hoy y siempre. Mostrame el nombre, el apellido y el DNI del forro hijo de remil puta que puso Falkland. Si vos tenés a alguien en comunicación que te escribe esto, entonces sos de madera vos, Mondino. Laburás en Cancillería. Pfizer no pidió ni cambio de la ley, no pidió ni los hielos continentales, ni la... Bueno, no ni sé. la Patagonia. Las Islas Malvinas se las podíamos haber dado. Lo que dijiste de Malvinas, ¿dijiste las Islas Malvinas o escuché mal yo? No, lo que dije, las Islas Malvinas se las podíamos haber dado. Vos no podés vender la tierra de Argentina indiscriminadamente en cantidades. Vos no venderías 1 millón de hectáreas en Argentina a un extranjero. Ni loco. Ni loco. Vos sí, flaco. Ni loco. Sí. Pero pará, entonces, si viene el gobierno de Inglaterra y paga los metros cuadrados de las Malvinas, se las damos.
Río Fuerte Me siento en un mundo tan demencial que pasamos de a este gobierno no le importa nada las Islas Malvinas a posiblemente las pueda recuperar por una especie de negociación con Donald Trump. Bueno, eso es lo que dice la oposición. O sea, después hay que ver los hechos, que son los que verdaderamente hablan, ¿no? Acá lo acabamos de escuchar a Daniel Haddad. Yo hace un tiempo atrás, cuando Estados Unidos rescata, hace un rescate económico a la Argentina, al presidente Milei, en plena campaña y demás, ya sabemos lo que pasó. Yo dije, Estados Unidos es mucho más patriota, los de afuera son mucho más patriotas que los argentinos, porque en ese momento el Congreso lo único que estaba intentando era desestabilizar el gobierno, juicio político y lo que ya sabemos que todo pasó. Bueno, con este tipo de hechos, en caso de que llegue a suceder y que efectivamente, como dice Daniel Haddad, Estados Unidos colabore, ayude o estén haciendo algún tipo de negociación para que podamos recuperar las Islas Malvinas, veremos si eso finalmente sucede. Yo no estaba tan alejada de la realidad, digo, cuando expresé esa frase. Es muy fuerte. A ver, Milán. No, para mí lo veo difícil, más por parte de Estados Unidos. Si eso fuera así, yo misma celebro que suceda, más allá de que probablemente haya otro interés de por medio, también, por supuesto, porque nunca hacen algo sin un interés de por medio. Pero más allá de eso, lo veo difícil y quizás me huele más a una campaña un poco de reavivar esto de que Estados Unidos tiene algo de patriotismo con Argentina, ¿no? Porque últimamente Estados Unidos está quedando profundamente pegado a todas las medidas de Milei, a todo el ajuste que se viene haciendo, a todo lo que viene pasando, y eso en nuestra historia lo ha dejado en otras circunstancias donde hemos tenido este tipo de relaciones casi carnales con Estados Unidos, muy mal parado en la memoria de los argentinos, y quizás están tratando de evitar un poco eso. Habría que ver también de qué se está hablando, si hay negociaciones entre los gobiernos, si se va a buscar algún intermediario como algún organismo internacional y poner sobre la mesa la discusión desde otro tipo de lugar. Es muy amplio el tema, pero la verdad que toca un tema sensible, porque las Islas Malvinas y su recuperación, más que nada en el territorio, porque son nuestras, son argentinas y nada más. Bueno, también es un tema que siempre sale en el tapete. Es raro, más allá de que no sé la información que tiene de Daniel Haddad y el por qué lo dijo, en Naciones Unidas siempre se intentó también mediar sobre esta cuestión y nunca Inglaterra o el Reino Unido accedió. Sin dejar de mencionar tampoco que Estados Unidos fue un socio muy importante en la guerra de Malvinas con el Reino Unido. Digo, eso también hay que decirlo. Digo, siempre jugó Estados Unidos para el Reino Unido, en que hoy continúe teniendo Malvinas, aunque claramente son argentinas. Y cuando se compraron los F-16, Inglaterra tuvo que dar el ok de cierto equipamiento que pueda tener o no los F-16. Y entonces eso, ahora que digan que los de afuera son mejores que los de adentro y que... No sé, ojalá que se dé, obviamente, pero yo la veo extraña la situación porque, reitero, siempre Estados Unidos en la cuestión Malvinas jugó a favor de Gran Bretaña, nunca a favor de Argentina, y más en la guerra donde murieron muchos compatriotas. Por eso ahora me resulta llamativo. ¿Cómo entre todos entramos en una órbita también de mucha atención? Porque más allá del tema que es muy, muy relevante, lo dice una persona a la que le tenemos respeto también periodísticamente, que sabemos que tiene fuentes muy importantes y que sabe incluso poder medir qué decir y qué dejar de decir. Vos, Estefi, me pedías pista. Sí, hay algo particularmente también que la Cancillería Argentina rechazó y que lo celebro, la verdad, el canciller Pablo Quirno, respecto de la explotación por parte de Gran Bretaña, la aprobación por parte de Gran Bretaña de la exploración petrolera, de la explotación petrolera en el área económica de Malvinas, ¿no? Que es suelo argentino y que debería una potencia colonial y básicamente un país colonial no tener que tener ningún tipo de injerencia sobre el territorio argentino. Bueno, salió la Cancillería a defender los derechos económicos que tenemos como argentinos sobre esa área de nuestro país que está tomada literalmente por intereses británicos. Y ahí lo que te diría es, si juega o no algo Estados Unidos en relación a esto, tiene que ver con un tablero geopolítico que ya sabemos que se está tensionando, a donde China está teniendo cada vez más presencia, sobre todo en lo que tiene que ver con el comercio, a través específicamente de un puerto muy grande que construyó en Perú, que es el puerto de Chancay, que modifica absolutamente las rutas comerciales de América Latina, y con lo cual también eso nos hace mirar
a Malvinas y al Estrecho de Magallanes como una, te diría, como una moneda de cambio dentro de todo este tablero geopolítico. O sea que esto tiene que ver con algo mucho más grande, que no tiene que ver con patriotismo, ni con Estados Unidos creyendo en la Argentina, ni nada, nada que tenga que ver con ningún discurso relacionado a la patria ni a la nación. Yo tiene que ver con un tablero geopolítico y con igualmente las acá tensiones. Incluye a un tercero que sería Gran Bretaña, ¿me entendés? No, o sea, por eso yo coincido, digo, de hecho, uno va a Ecuador, a Perú, a distintos lugares más del Colombia, por ejemplo, más latinoamericanos, y las empresas chinas ahí hace años que ya hicieron muchísimo pie y base, y los Estados Unidos está corriendo un poco de atrás. Quiere recuperar eso. Por eso, me parece que tiene que ver más con una reconfiguración del tablero geopolítico en un contexto donde las guerras comerciales están cambiando relaciones entre los países, que con una cuestión patriótica de Estados Unidos respecto a la Argentina, que no le importa para nada. Ahora, a nosotros nos importa porque es una cuestión identitaria, porque las Malvinas son territorio argentino, porque nosotros, si queremos entrar a Malvinas, tenemos que presentar nuestro pasaporte. En ningún lugar de nuestra Argentina tenemos que presentar nuestro pasaporte. Bueno, y además, sabemos que le costó la vida a muchas personas, ¿no? No, iba a decir el pasaporte, sí, la visa breve, pronto, quizá en el 2026, ni siquiera necesitamos visa para entrar a Estados Unidos. Claro, Estados Unidos está bueno, pero perdón. Estoy hablando de... Todavía no son de Estados Unidos las Malvinas. No, perdón, entendí que estabas hablando de Estados Unidos. Tenés paciencia. Claro, para ingresar a las Malvinas, obvio, sí. Claro, es un territorio y tiene que entrar con pasaporte. Argentino, no. ¿Sí o no? No se tiene que entrar con pasaporte. O sea, tenemos que presentar pasaporte, pero eso es lo que digo. En ninguna otra parte de la Argentina nosotros debemos llevar pasaporte. Podemos entrar con nuestro DNI porque es parte del territorio argentino. Pero es que cuando hablamos de recuperarlas, la palabra recuperar es recuperar algo que es nuestro. Que es nuestro, pero que no es tuyo en este momento. Pero vos habías dicho que no eran argentinas, ¿entendés? Mariana. O sea, este es el punto. Justamente, cuando vos hablas de recuperar, la palabra lo que te dice es que vos tenés que recuperar algo que considerás que es tuyo, pero que si lo tenés que recuperar es porque no es tuyo en este momento. ¿Se entiende? Igual lo que está diciendo es lo mismo prácticamente. Claro, evidentemente, si tenés que entrar con pasaportes, que porque todavía es porque falta todo este sistema diplomático. A mí me pareció un bombazo periodístico la nota de Jairo, y que lo diga una de las personas más importantes de medio. También, además de destacar lo que decía Steffi de las cuestiones geopolíticas, es una relación inédita la de Estados Unidos con la Argentina. En este caso yo estoy esperando con ansiedad el segundo capítulo, o qué más hay en relación a lo que adelantaban ahí en el informe. Y por otro lado, decir que es una relación, si bien es de países, es una relación de Milei con Trump. Sí. No, además, Sadat dice que no nos llame la atención. Sí. Claro. Enterarnos que hay conversaciones de este estilo. Bueno, habría que ver si es entre gobiernos o con un organismo internacional tratando de mediar ante esta situación. Porque Estados Unidos no es el mismo de hace 40 años de la guerra, es otro presidente, es otra política exterior, cambiaron los tiempos, es otro momento. La doctrina, en vez de decirle la doctrina Monroe, le dicen la doctrina por Donald Trump. Es similar. O sea, es una actualización de una doctrina que en América Latina ya se vio, que es que básicamente América Latina es el patio trasero, literalmente así, de Estados Unidos. Son los intereses de Estados Unidos en un contexto geopolítico en que hay cambio de relaciones entre países. Bueno, América Latina tiene un rol específico para Estados Unidos en este contexto. Sí, un contexto geopolítico a nivel internacional y también de mucho interés propio a nivel económico. Sí. Cuando uno empieza a observar cuáles son los puntos estratégicos de los Estados Unidos en negociaciones con otros mandatarios, también siempre son terrenos que o tienen minerales blandos, o tienen petróleo, o tienen algún tipo de interés, más que nada de la economía que vamos a mover los próximos años prácticamente. Franco. Me siento un mineral blando en este momento. Porque la última discusión con Bray me dejó, pero agotado, colonizado directamente. Colonizado. Pero porque ¿pero qué dije? En cualquier momento empezás a celebrar a Milei. No, de ninguna manera. Ahora entiendo que a Dugan lo dejamos de cama, chicos. Mirá que a Brancatelli lo estoy pintando de lila. No, a mí no me van a pintar más
que de la sombra que de me Lila acompaña y a todos Stitch. lados. No, quiero decir una sola Sí. cosa. Sí, claro, este gobierno puede anotarse efectivamente, en todo caso, quizás se anote algún éxito en materia de política exterior, algún éxito, si se quiere, de esta naturaleza, pero sería un nacionalismo, y la miro a Mila porque acá tenemos una representante muy joven, ¿no?, del nacionalismo argentino, un nacionalismo ultracapitalista, colonialista, es decir, un nacionalismo muy sui generis sería. Sí, no sería el nacionalismo popular, sino más bien uno más elitista como tuvimos al principio del siglo pasado. Bárbaro, divino. Bueno, la verdad vamos a ver cómo sigue este tema, pero mientras tanto te cuento que... Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, obviamente, como ya saben, el otro día fue la marcha de la reforma, por la reforma laboral que hicieron, bueno, la CGT, bueno, etcétera, de más gremios como ATE, etcétera. Qué paparruchada, ¿no? A mí me parece, es como... a ver, es el mejor ejemplo para mí de lo que son los viejos meados, como se le denominaba hace un tiempo, o se le sigue denominando, que me parece que, claro, es como, a ver, están marchando por algo que no defienden, porque la mayoría de los trabajadores están en negro. O sea, la mayoría de los trabajadores no tiene gremio, no tiene sindicato, no tiene nada, y el tipo va en marcha, o sea, los tipos estos, los sindicatos, marchan y dicen, porque nosotros defendemos a los trabajadores. Si la mitad está en negro, ¿a quién defendés? O sea, defendés a los mismos de siempre, a los que tenés coactados justamente justamente porque te tienen que pagar a vos, porque en el medio se llevan una parte de lo que gana el trabajador, se lo lleva. O sea, es impresionante, es algo que es una dinámica que bueno, que por eso me parece perfecto que cada vez más gente se dé cuenta y cada vez las marchas esas sean más pobres, porque es la realidad, las marchas esas son horribles, como dice Mariana Bray en este video. Las marchas esas no va nadie, ya no está yendo absolutamente nadie a esas marchas, porque la gente ya se dio cuenta que son unos truchos, es la realidad. Así que bueno, me parece que bueno, ojalá cada vez hagan más marchas para que cada vez queden más en evidencia de que no lo sigue nadie. Me parece que es fundamental, hay mucha gente que se quejó de esta marcha y a mí me gustó esta marcha. ¿Por qué? Porque claramente no fue nadie. O sea, me parece que está muy bueno. O sea, que hagan otra marcha ahora el 5 de enero y no va a ir nadie. Que hagan otra marcha el 15 de febrero y no va a ir nadie. Y me encantaría que lo hagan para que quede en evidencia. Por eso, como mucha gente me dice, no subas, viste, a Grabois hablando. No, justamente hay que subirlo, porque queda en evidencia. O sea, queda en evidencia que no se le cae otra idea más que cobrar más impuestos. O sea, hay que darle voz a ellos porque sus argumentos son horribles. Distinto sería que sus argumentos fueran buenos. Bueno, ahí quizá no habría que darle tanta voz. Pero nada, así que nada, gente, un saludo, nos vemos en el próximo video. Y nada, mil gracias por bancar, como siempre, un saludo. Chau, chau.